Está con nosotros Andrés Gil Domínguez, que es constitucionalista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué opina de esta situación, de que esta palabra esté circulando? ¿Qué posibilidades reales? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde no se aplica? Bueno, el indulto es una facultad que la Constitución le otorga a un presidente o presidenta y tiene por fin exclusivo extinguir la pena. El indulto va con la conmutación de la pena. Presupone la existencia de pena desde el punto de vista constitucional, por eso está el indulto que extingue la pena junto con la conmutación de la pena que lo disminuye. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esto ha aceptado que se pueda indultar a una persona procesada o una persona que ha sido condenada pero que tiene un recurso de apelación que está revisando la condena. ¿Cuál es el concepto por detrás de la idea de un indulto? ¿Para qué fue concebido un indulto? Y fue concebido como una potestad o facultad exclusiva de un presidente o presidenta para que en determinadas situaciones perdone a alguien que había sido condenado o le disminuya la pena. Pero hay que aclarar algo, que si un indulto se dicta a favor de una persona procesada y esta persona lo acepta, está aceptando que es culpable. Claro. Porque lo único que está haciendo el indulto con un procesado es adelantando la extinción de una pena que va a venir. Entonces, la aceptación de un indulto, si bien te libera del proceso penal y te libera de una eventual condena cuando sos procesado, implica que asumís la culpabilidad por los hechos que te están juzgando. Porque la idea parece una fantasía, y más después del retweet de Cristina, donde dijo bien clarito que no quiere esa herramienta jurídica para que apliquen sobre ella y su caso. Pero eventualmente eso se aplica... ¿En qué momento? ¿Durante el proceso o después de una condena firme? Bueno, desde el punto de vista constitucional y mi interpretación es que tiene que haber una condena firme. Ahora, la Corte Suprema de Justicia y la jurisprudencia, que es lo que importa, no mi posición, ha habilitado indultos a personas procesadas. Está la posibilidad que la persona lo rechace. Una persona procesada que es favorecida por un indulto puede rechazar el indulto y el proceso continuar. Pero es posible que un presidente o presidenta indulte a una persona procesada. Ahora, yo tengo una postura en la más absoluta soledad doctrinaria, que es que yo considero que el indulto o la conmutación de pena o la amnistía no procede cuando se trata de delitos de corrupción. Porque hay que interpretar el artículo 36 de la Constitución, que establece que se atenta contra el sistema democrático tanto con un golpe de Estado como con delitos de corrupción, y por respecto de los delitos que surgen por un golpe de Estado no pueden ser ni indultados, ni amnistiados, ni conmutada la pena, y para mí eso es extensivo a los delitos de corrupción respecto de un indulto. Si para mí un delito de corrupción no puede ser indultado, ni con una persona es procesada, una persona es condenada. Pero ahí está medio solo, doctor. Pero el doctor Loñigro son totalmente, los pocos que el Loñigro se sumó ahora, lamentablemente. Yo publiqué un libro hace 4 años atrás. Yo publiqué un libro hace 4 años atrás con este tema y cuando lo publiqué varios de los que ahora se suman me criticaron bastante. Pero tiene que mostrar el libro y la fecha, doctor. Pero porque hay ellas en todos lados. Lo que hace Cristina, cambia, que muchos cambian, pero está muy bien eso, está muy bien. A ver esa última frase que hizo Cristina. No, Cristina hace que muchos colegas de mi gremio, que cuando yo mantuve esta posición me criticaron bastante y estuve bastante en soledad, ahora empiezan a repensarlo. Digo, lo que hace Cristina, que muchas reflexiones sobre este tema, es positivo. El secretario general de su gremio, ¿no? Indulto. No hubo con cara pintadas, militares... guerrilla también. Y después fueron declarados... O sea, hubo ahí lesa humanidad. Sí, pero fueron declarados inconstitucionales, inconvencionales e inválidos por la Corte Suprema de Justicia en el caso Maceo, porque justamente para el derecho internacional no se pueden indultar, no se puede conmutar la pena ni amnistiar delitos de lesa humanidad. Pero también hay un elemento muy importante para sumarle a la posibilidad de indultar delitos de corrupción, que Argentina ha ratificado tratados internacionales contra la corrupción en el ámbito de OEA y en el ámbito de ONU. Y esos tratados obligan al Estado argentino a que adopte conductas para erradicar, sancionar e impedir la corrupción. No sería una conducta estatal acorde a estos tratados que si una persona es condenada o está procesada por un delito de corrupción, pues la perdones con un indulto. Esto es contrario también
a tratados que ha ratificado la porque, República Argentina. Porque ahí también hay un punto, y es que estos delitos de corrupción, si uno se enfoca puntualmente en esta causa contra Cristina Kirchner, el agravante para Cristina Kirchner es que todos los hechos cometidos en este expediente atentaron o fueron en contra del erario público. El agravante es que el daño, que la defraudación fue hacia un dinero que ella tenía la responsabilidad, dijo la Fiscalía, de administrar correctamente, y terminó priorizando el lucro personal por sobre el bienestar común. Entonces, esto sucede también con los hechos de corrupción. Hay un delito cometido por funcionarios en ejercicio del poder público cuando debían utilizar sus funciones para otra cosa y corrompieron ese principio. Igual de los dos delitos que se le imputan, uno es de los llamados popularmente delitos de corrupción, porque el Código Penal no lo llama delito de corrupción, delito contra la administración pública, están tipificados, y el otro es asociación ilícita, que no es un delito mencionado de corrupción, con lo cual, respecto a asociación ilícita, eventualmente, desde mi perspectiva, podría ser indultada. Desde la perspectiva no de la Corte. Estamos entrando en algo que yo iría en cámara lenta, porque la asociación ilícita es una figura que fue cuestionada y es cuestionada por algún sector. Es que es muy controversial. ¿Usted qué opina de que se aplique la acusación de los fiscales sea asociación ilícita? En general, ese tipo penal ha sido muy cuestionado desde hace mucho tiempo por penalistas y constitucionalistas, porque es un tipo penal abierto, sin principio de lesividad, tiene muchos problemas en abstracto, fuera de cualquier otro tema, se viene discutiendo si ese tipo penal es constitucional o no. Ahora, aplicado este tema, yo creo que es muy controversial, porque la asociación ilícita lo que presupone es que hay una banda de 3 o más personas, con un jefe o jefa, que organizan un plan criminal y que se dedican a realizar un conjunto de delitos indeterminados. Ahora, Luciani planteó la existencia de un plan criminal para sostener la asociación ilícita en leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso. Pero también dijo que hubo un apagón informativo en el Congreso. Sí, a ver, leyes votadas por el Congreso. Decreto de necesidad y urgencia aprobado por el Congreso. Redistribución de partidas presupuestarias por jefes de gabinete, algunos, uno hoy es presidente y el otro es ministro de Economía. Ahora, si era una banda, tendrían que estar todos los que participaron en esta banda siendo juzgados. Entonces es muy difícil que la asociación ilícita... ¿Por qué no se le ocurrió a Veraldi su planteo? No sé. No sé cuál va a ser la defensa de Veraldi. Pero lo que Ahí dos cuestiones al respecto. Lo que plantea el expediente desde la instrucción y cómo llega a juicio oral no es que acusa al gobierno de asociación ilícita. Esto es un planteo semántico importante, porque muchos kirchneristas han planteado no puede un gobierno ser una asociación ilícita. Lo que detalla el dictamen acusador es integrantes de ese gobierno en ejercicio de su máximo poder se pusieron de acuerdo para cometer estos delitos. Bueno, esto es lo que dice el dictamen. ¿Y usted qué piensa sobre eso? No hablemos del gobierno. Una serie de personas, como dice Lucía, ¿aún ahí sí se puede aplicar o tampoco? A mí me parece que es una figura muy difícil de subsumir en el ejercicio de un gobierno donde los elementos... A ver, porque si nosotros Pero entonces permítame profundizar su lógica. En ese sentido, digamos, es inocente, porque si pasó por el Congreso y los DNU pasaron por el Congreso, no hay más... A ver, una cosa es el dictamen de inocencia o culpabilidad. Yo creo que este tipo penal es muy complejo. Es tan complejo que ni siquiera se pudo aplicar en el juicio a las juntas. Entonces, y ahí sí había un plan criminal, ni siquiera se pudo utilizar. Entonces, me parece que este tipo penal para este tipo de causas, como lo ha armado Luciani, que lo ha armado argumentalmente, de una manera concreta, sólida, pero me parece que decir que hay un plan criminal y ese plan criminal es a través de sanción de leyes, decreto de necesidad de urgencia, omisiones de controles que no se realizaron, entonces tendría que estar todos los que participaron por acción o omisión, y esto no se puede sostener. ¿Y qué figura usted estima que podría encajar ahí si es que piensa que hay alguna? Sí, me parece que hay mayor sustentabilidad jurídica para encarar el tema de la defraudación, la administración fraudulenta contra el Estado. Agravada. A ver, ¿cómo es la agravada? Así, como aprendemos, ¿cuáles son las diferencias entre asociación ilícita y defraudación? ¿Cómo sería? La defraudación, para explicarlo fácilmente, es cuando el Estado asigna una determinada partida presupuestaria para realizar una obra, y esa obra se cobra, no se realiza mal, se realiza con sobreprecios, se realiza fuera de los términos legales, se realiza con beneficios o exenciones
que la ley no contempla. Entonces ahí hay administración fraudulenta porque se ha utilizado dinero del Estado asignado para un determinado fin con un desvío para otros fines. Y agravada por ser funcionarios públicos. Y cuando uno es funcionario público está agravado y por eso hay una accesoria a una eventual pena que es la inhabilitación perpetua para poder ocupar cargos públicos si uno es condenado y la condena. Ese es el delito que tiene Cristina Kirchner. Ese es el segundo delito que le estaría dentro de lo que llamamos popularmente delitos de corrupción. ¿Y por qué puede volver un poquito? Es el que desde mi punto de vista no se puede indultar. Pero volvamos a la asociación ilícita. El Congreso, si tuviera una voz y sacara un micrófono, diría... Quiero defender, estoy inventando algo, que es, nosotros cuando aprobamos esto, o cuando aprobamos lo de DNU, lo que no sabíamos era que los pagos iban a salir en determinada fecha, con determinada celeridad, que iban a terminar en 415.000 hectáreas. Digamos, el Congreso tendría argumentos para saber. Yo armé convalidé una herramienta, pero no convalidé el uso de esa herramienta. Está bien, pero el plan criminal y la asociación es que se está castigando, porque eso es lo que castiga la asociación ilícita, el hecho del armado, no el hecho después de hacia dónde fueron los fondos. Por eso, hacia dónde fueron y cómo esos fondos fueron utilizados es la defraudación. Ahora, el armado de que yo te mando los fondos es la asociación ilícita, pero ese armado... El armado de quién define los fondos y cuándo se giran los fondos es de las secretarías. La licitación la hace la secretaría en cuestión. Es cierto, pero es sobre la base de una ley de presupuesto que te habilita que vos hagas pero eso. ahí hay dos cosas porque la Fiscalía sostiene que se creó un Estado paralelo para beneficiar con resoluciones administrativas que contaban con cierta celeridad el envío de fondos a favor del Grupo Austral. Y después que dentro de los organismos estatales que tenían que ir tomando estas decisiones, hubieron actos también resolutivos que garantizaban el envío de fondos, por ejemplo, a sola firma, o también, como dice Ceci, y una cosa que planteaba la Fiscalía, son 17 obras que nunca pasaron por el Congreso, no tenían crédito oficial asignado y se asignaron con resoluciones administrativas. ¿Qué es más grave penalmente? ¿Una defraudación agravada o una asociación ilícita? Desde el punto de vista de la pena, del monto de la pena, la asociación ilícita, porque tiene mayor monto de pena y a su vez quien es el jefe o jefa de la banda tiene un mínimo mayor. El mínimo es de 3 y el jefe o jefa de la banda tiene 5. El máximo es 10, el de defraudación son 6. Acá lo que planteó el fiscal es un concurso real. Esto es cuando hay dos delitos que no van de forma separada, sino que se conjugan. Y el máximo era 16, que posible, y lo que pidió el fiscal no fue el máximo, sino en base a atenuantes y agravantes pidió 12 años. Sin atenuantes. Permítame, digamos, y ayúdeme porque no voy a poder solo con esto, pero creo recordar que el fiscal Rívolo ayer, cuando consultado sobre lo mismo, dio el caso de Fujimori, que yo no recuerdo exactamente qué pasó ahí, en donde ahí sí pasó por el Congreso o no, y se lo juzgó por asociación ilícita. Sí, no recuerdo bien cómo fue el caso de Fujimori, es decir, cuál fue... Pero Fujimori, porque hubo dos Fujimori, un Fujimori democrático y un Fujimori el autogolpe. Entonces no sé en qué momento a Fujimori se lo juzgó por corrupción, si cuando existía el Congreso o cuando el Congreso estaba cerrado. Porque la discusión de lo que decía el fiscal Rívolo, vos la habías consultado. ¿Se puede corroborar una asociación ilícita? Él te dijo que sí, porque la verdad... Que sí, que es dijo, fácil. no un gobierno, o personas. Porque cualquiera de nosotros podría conformar una asociación ilícita. Puede haber una asociación ilícita dentro de un gobierno de 3 o más personas, pero el tema es que los instrumentos que mantienen a esa banda en funcionamiento no pueden ser leyes de presupuesto, decretos de necesidad de urgencia. Puede haber 3 o más que en ejercicio de determinadas funciones sí armen una asociación ilícita dentro de un gobierno, pero no con el sostén de ese armado, de esa banda, de actos que son actos complejos, donde participan varios poderes, donde hay oficialistas y opositores que votan. Me parece que es controversial, yo digo, es muy discutido. La otra es más sólida. El tema es que Albert, permíteme, Jessy, vuelvo con vos, ya vuelvo a ti, pero Alberto sobre indulto, hace unos años, miren, por favor. La Argentina tampoco soporta la corrupción. Yo me voy a ocupar de que, si me toca ser presidente, el primero que tenga un desliz y haga cargo de lo que hace. Bien.
Y para retrospectivamente... Para atrás es un tema judicial y espero que la justicia la resuelva. Bien. Y si algún estúpido está pensando que estoy llegando ahí para indultar a alguien, es solo un estúpido. No lo va a hacer, mire que esto queda grabado. ¿No va a haber indulto? No, además descreo del indulto. De los indultos descreo, porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie. Esto era, ahí estaba Dylan. Sí. Todavía no era papá, el tema periodístico del día. Pero quiero decir esto era 2019. Si yo no recuerdo mal, después él se pronunció acerca de cuando le pedía la militancia dura indultar a Milagro Sala, y él siempre se resistió. Siempre se resistió por considerar que era una institución que, si bien está en la Constitución y bien lo faculta, es una institución anacrónica. Está bien, pero de lo de Milagro Sala él decía que él no tenía facultad porque es una cuestión de la justicia jujeña. Sí, con lo cual, en ese caso, él no podía aunque quisiera. Sí, pero nunca tampoco le pidió él públicamente a Gerardo Morales el dictado de un indulto. No, obviamente, pero él dijo, no, es un tema de la justicia jujeña y en eso se corrió. Pero para eso clave esto es, como decías, Alberto Fernández todavía viviendo en Puerto Madero, paseando a Dylan por Puerto Madero y no por Olivos, diciendo 2 veces, porque esto lo dijo y lo había dicho otra vez, es una rémora de la monarquía. Hay que volver de esto, ¿no? Bien. Hay que volver, pero perdón, quiero ratificar algo. Alguien muy cercano a Alberto Fernández ayer se lo dijo a varios periodistas. Sí, claro. Que se analizaba esta posibilidad. Si se lo dijo a varios periodistas sin el consentimiento del presidente, no siendo una realidad o solo para hacer un globo ensayo o para hacer algún daño, digamos, es otra cosa. Tampoco es tan raro que Alberto diga una cosa hace tiempo. No, pero yo tomando lo que decía Jessica, además para mí es un tema de la interna. Para mí es un tema de la interna del gobierno. Por eso a mí no me sorprende el retuit de Cristina antes de que Alberto hablen a 2 voces. Para marcarle la cancha. Para marcar la cancha a esa operación que salió desde la Casa Rosada de decir que, bueno, que Alberto tenía esta cuestión con Cristina y Cristina que decir, no me va a indultar nadie y este señor tampoco. A ver. Sí, también creo que hay un adelantamiento de un escenario que todavía no se concretó. Claro. Estamos en una etapa donde el fiscal cumplió su función, porque yo no sé, a veces se enoja con el fiscal. ¿Qué querían? Que el fiscal fuera y dijera, no, pido la absolución. El fiscal cumplió con sus funciones. Ahora vienen las defensas, después vienen las dúplicas, las réplicas y las dúplicas, después viene la última palabra y después recién ahí está el tribunal en condiciones que no sabemos si la va a condenar o la va a absolver. Para que todos tengamos claro, ¿la están proscribiendo a Cristina? ¿La están prohibiendo? ¿La están sacando de la cancha electoral y de la vida pública? Además, allá del discurso político, Cristina hasta ahora nunca ha sido condenada. Cristina ha sido sobreseída en muchísimas causas, con situaciones excepcionales como audiencia fuera de código. Cristina ha podido presentarse a todas las elecciones, ha sido electa, ejerce un cargo y todavía no ha sido condenada. Entonces, hablar de lawfare o hablar de proscripción puede ser en el imaginario político, pero en los datos duros de la realidad jurídica de Cristina no hay ningún fundamento para sostener esto. Gil Domínguez, gracias por haber venido. Sonará el teléfono.